Palabra Suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Palabra Suelta con usted aquí por la televisión pública de nuestro país. Este día, miércoles 19 de abril de 2017, estamos en vivo desde la ciudad de Quito. Saldrán inmediatamente las líneas telefónicas, los números de las líneas telefónicas disponibles para usted para que se contacte. Ahí están, se contacte con Palabra Suelta, con la televisión pública, y usted también participe en este programa. Esta noche vamos a conversar con un viejo conocido, permítame plantearlo así, porque su irrupción en el mundo de las artes, de la cultura, empieza con la poesía, Jaime Galarza Zavala, luego con la investigación científica, el ensayo, con la participación política, desde hace mucho tiempo, Jaime Galarza Zavala. Probablemente usted conozca El Festín del Petróleo, un libro de la década de los 70 y muy conocido, con muchísimas ediciones y que sigue siendo reeditado, El Festín del Petróleo. Jaime Galarza Zavala ha dirigido, lo más reciente, es otra investigación, Bases Militares Norteamericanas en el Mundo, capítulo especial Ecuador. Es este libro el que estuvo bajo la dirección de Jaime Galarza Zavala, nuestro invitado. La dirección digo porque aquí han participado un grupo de hombres y mujeres, ahí está mejor el enfoque, hombres y mujeres investigadores. Es un libro también auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Y el cabeza de toda esta investigación es nuestro invitado Jaime Galarza. También tendremos a través de la línea telefónica esta misma noche a Sacha Llorenti Solís. Él es el embajador de Bolivia en Naciones Unidas. Y hoy, usted lo sabe, Bolivia forma parte del Consejo de Seguridad. Estará a 2 años en ese Consejo de Seguridad como miembro no permanente, consecuentemente no tiene derecho a veto Bolivia. También usted sabe que solo 5 países de este planeta, son 193 los que estamos en Naciones Unidas, pero solo 5 tienen el derecho al veto. Así que hablaremos de política internacional, también de temas de la cultura, de todo esto que le ha interesado a Jaime Galarza. Bienvenido, Jaime. Gracias por estar con nosotros. Gracias también, Javier, por esta invitación. Y aquí a la orden. Muchas gracias. ¿Cuál es el secreto de conservarte tan bien? No vas a creer. Tomar, en vez de café, en mi niñez, agua de nogal con raspadura. Y digo eso porque en realidad ocurre que no era muy afecto ni a la leche ni al café. Y no sé cómo inventé que era una buena bebida en el desayuno, la hoja de nogal hecho infusión con panela. Años después supe que es un gran energético. Sí, pero ¿eso lo inventaste tú o te lo daba tu mamá o qué? Bueno, ¿quién me atendía en la casa? Mi abuela, mi madre, cualquiera de ellos. Ya. Pero o me preparaba yo mismo, porque era de mi gusto, de mi afición. Y aparte de eso, el dulce de higos, que creo que también era una buena forma de mantener el cuerpo ágil, porque dicen que el higo también es un alimento y un energético de primer orden. Porque es muy temprana también tu irrupción en el mundo de la literatura, siendo estudiante de escuela, ya te vinculas al periódico de esa escuela y empiezas a escribir y empiezas a ensayar tus primeros poemas. Sí, bueno, fue una cosa bien interesante que en el 5º grado de escuela el profesor nos sugirió y nos pidió a un primo hermano mío, Jorge Córdoba Galarza, Ajá. y a mí, que hiciéramos un periódico, y lo hicimos, un periódico manuscrito. Resulta que los dos tuvimos cierta habilidad para escribir, e hicimos un periódico totalmente a mano. Teníamos compañeros que eran buenos dibujantes, y el periódico circuló algunas veces. Fue mi debut en el periodismo. Y luego
Ya posteriormente, pues, de forma más consistente, dirigió un periódico juvenil en, en el Colegio Benigno Malo, cuando yo estaba en El emblemático Benigno Malo, de tu ciudad. Benigno Malo. Entonces, desde ahí, de los 16 años para adelante, ya el ejercicio literario fue constante. Además, tuve muy buenos amigos, aunque me llevaba con varios años, el Fakir, César Dávila el Andrade. poeta. Ajá. Claro, él era un habitué en las tertulias de mi padre, Rafael Galeal Sariza, que en Cuenca dirigía el Partido Socialista, un grupo de intelectuales, y César Dávila Andrade, el Fakir, era uno de los permanentes contertulios, y un poco yo también. Pero oír al Fakir desde tan temprana edad habrá sido un estímulo brutal para todas tus inquietudes, investigaciones, tus afanes literarios. Y después me reencontré con él en Quito, yo de 18 años ya, el poeta consagrado. Y curiosamente nos encontramos una noche en la Biblioteca Nacional que funcionaba en San Blas, y todas las noches leíamos juntos hasta las 10. Él leía filosofía hindú, cosas así. Yo diversas obras de poesía, de marxismo, novelas, con bastante desorden. Pero eso nos servía luego a la salida para comentar, dábamos vueltas por la Alameda. Me llamaba la atención, conservaba sus ideales socialistas permanentemente, aunque en realidad nunca fue militante. Entonces, para mí era un estímulo tener una amistad de... Pero me dijiste también que el secreto, uno de los secretos, aparte del higo, de esta bebida, me olvidé de... La hoja de nogal. La hoja de nogal, con un poco de miel. Me dijiste, la clave es no odiar a nadie. Sí. Bueno, efectivamente, en todos mis libros se puede encontrar que hay una dura dirección contra sistemas, contra determinadas formas de gobernar, contra toda forma de opresión, de todos los tiempos y en cualquier lado. Y esto, sin embargo, nunca me ha llevado al plano del odio personal. Yo a las personas como tal les respeto, aunque no esté de acuerdo con sus puntos de vista políticos, y menos cuando estos puntos de vista afectan a la comunidad, a la dignidad de las personas, a un país, a una causa noble, universal como es la paz. Entonces, una cosa es que uno está en contra, y si vale el término, que odie determinados sistemas, y otra cosa es el odio personal, al cual yo creo que no se debe llegar si es que uno tiene fe en el ser humano. Porque si tiene fe en el ser humano, también ha de tener fe en que el ser humano es perfectible, es capaz de superar ideas, superar defectos, vicios, en fin. Y entonces uno no puede odiar al ser humano como tal. Habiendo tenido participación temprana en las actividades culturales, pero también políticas, ¿cuál es el recuerdo histórico de la historia de nuestro país, del Ecuador, más temprano o más remoto que tú tienes? Bueno, la dictadura liberal de Carlos Alberto Arroyo del Río. Década de los 40. En los años 40. A la época yo tenía pues 10 años. El año 41 se produjo la invasión del Perú al Ecuador. Cuenca fue una de las ciudades que sufrió las consecuencias de esa guerra, no solo porque aviones peruanos bombardearon determinados lugares de la SUAY y ametrallaron a la ciudad misma, sino porque Cuenca fue la ciudad que principalmente receptó a una cantidad inmensa de orenses, viejos, niños, enfermos, mujeres, encinta, en fin,
que llegaron a buscar refugio y que eran llamados justamente los refugiados. El pueblo cuencano, todos nosotros, los niños incluidos, fuimos muy solidarios con los hermanos orenses en esa fase del conflicto con el Perú. Y además, con la circunstancia de que mi padre era un dirigente socialista, había fundado un periódico llamado El Grito, de denuncia contra el gobierno, y estuvo varias veces preso. Entonces me tocó a mí también labores de solidaridad y de difusión de la propaganda velasquista, entre comillas. O sea que viviste la euforia de la llamada gloriosa. Sí, viví la euforia de la llamada gloriosa. 1944. 1944. Y participé en las marchas populares. Y digo marchas populares porque hay que recordar que la élite revolucionaria, llamémosle así, estaba presa o fugitiva. Y era la gente del pueblo la que asumió la conducción de las luchas callejeras. Ajá. Personajes inolvidables. Una mujer de pollera, una típica cuencana, vendedora de mercado, por mal nombre, llamada la Carmen Culibronce, que fue todo un personaje, símbolo de la dignidad y la valentía. Entonces, yo estaba contagiado de ese entusiasmo popular, de esa lucha, y creo que ahí nació también mi espíritu revolucionario, o se fue desarrollando. Pero también vives la gran decepción, cuando la revolución, el momento revolucionario de la gloriosa, se le entrega a Velasco Ibarra. Claro, porque viene la Asamblea Constituyente. Ajá. La Asamblea Constituyente, a la cual mi padre también llega como diputado. La Asamblea Constituyente, que de mayoría izquierdista, cumplió un papel extraordinario. Hizo para entonces la mejor constitución en la historia del Ecuador. Pero, por otro lado, simultáneamente cumplió con una labor de defensa de los intereses del país increíble. Recuerdo, y mi libro, este libro, ajá, lo trae a colación, la lucha sostenida por los diputados progresistas, encabezados por una figura emblemática, Antonio Parra Velasco, en defensa de Galápagos, porque estaba la base norteamericana ubicada con motivo de la guerra en Galápagos y otra base en Salinas, a los cuales nos referimos en este libro. 4 bases tuvimos, en 4 sitios distintos en la historia del Ecuador. En esa época los 2. Sí, sí, de acuerdo. Posteriormente hubo la de Archidón. Y luego la de Manta. En la época de León Febres Cordero. Y la más grave y más grande, la de Manta, durante 10 años, que fue desahuciada finalmente por el presidente Rafael Correa. Pero bueno, volviendo al punto, fue interesante la lucha de esa asamblea porque resolvió que los norteamericanos debían desalojar las bases de Salinas y Galápagos, porque ellos pretendían quedarse. No hay que olvidarlo, recordamos en este libro, que ya Eloy Alfaro había tenido que luchar fuertemente contra los intereses norteamericanos que pretendieron en esa época apoderarse del archipiélago de Galápagos. Pero volviendo a lo de la gloriosa brevemente, hay otro personaje femenino clave, porque siempre tuvo sospechas sobre Velasco Ibarra, Nela Martínez, sí, por ejemplo. Claro, en otro plano, sí, de dirección política, de intelectualidad, claro, Nela Martínez, ubicada ella en Quito, siendo cañarense, sí, vivía acá en Quito a la época, y fue una de las mujeres que tomó la bandera de la revolución del 28 de mayo. Se sabe, se ha dicho, y creo que la historia no miente, que fue la primera gobernante del Ecuador, aunque por pocas horas, porque en esa confusión que había en sus días, llegó un momento en que en Carondelet no había nadie, no había quien dirija. Y estaba Nela. Estaba Nela Martínez. Le ganó a Rosalía Arteaga entonces. Sí, con la circunstancia de que Rosalía subió por acuerdos políticos y Nela
por la lucha revolucionaria. Dice un epígrafe de este libro que se va a presentar el 25 de este mismo mes en Manta, simbólicamente, porque recordemos la última base estadounidense en nuestro territorio fue la de Manta, y llegó la Revolución Ciudadana y sacó a esa base de nuestro país. Ni una pulgada del suelo de la patria puede cederse a nadie sin hacerse reo de parricidio. Nada de vender el territorio, nada de mermar la sagrada herencia que nos legaron los libertadores. Eloy Alfaro Delgado, mensaje al Congreso Nacional 1901. Qué poder y qué vigencia de estas palabras, ¿no? Qué vigencia. Y qué dura lucha la sostenida por mantener la soberanía sobre Galápagos. Además, la integridad territorial en el conflicto con Perú en 1910. Pero la lucha por Galápagos era tremenda. Los norteamericanos pretendían comprar Galápagos. Y hubo serios... Hubo ecuatorianos que estaban de acuerdo, que incluso desde Guayaquil, la oligarquía bancaria de Guayaquil, estaba dispuesta a entregar Galápagos a los norteamericanos gratuitamente, a condición de que se reconociera Guayaquil como capital de la República del Pacífico, que era una república ideada por la oligarquía guayaquileña, desmembrando a toda la costa ecuatoriana del territorio nacional. Y contra esa tendencia, no solo separatista, sino de entrega a los Estados Unidos, es que se levantó Eloy Alfaro. Le ofrecieron, esto es bien interesante, lo relatamos en el libro, a Eloy Alfaro los norteamericanos le ofrecieron una suma considerable de dólares que a cambio de un arriendo de Galápagos por 99 años. Y le dijeron, el país está en crisis, usted necesita dinero para todo, para esto y para lo otro. Estaba construyendo el ferrocarril todavía. Claro. Eloy Alfaro tiró números y dijo, bueno, lo que usted me ofrece es interesante, porque con esto acabo de construir el ferrocarril del sur, saneo Guayaquil y llevo el ferrocarril al Curarray, que es uno de mis sueños. Sí, la oferta que ustedes hacen es interesante, pero hay un problema. Yo no soy dueño de Galápagos. Yo debo consultar esto al pueblo ecuatoriano. Y tuvo la iniciativa de convocar juntas patrióticas que se realizaron en todas las capitales de provincia, y que fueran las juntas patrióticas integradas por ciudadanos de todo colorido, de todo partido, las que se pronunciaran si el gobierno de Alfaro debía o no aceptar la propuesta norteamericana. En esa época gloriosa, de gente tan digna, de combatientes revolucionarios tan honestos, incluso de derechistas consecuentes con la idea de patria, de país, las juntas patrióticas dijeron, no se arrienda Galápagos. Y con ese aval, el Alfaro les dijo a los norteamericanos, he consultado a mi pueblo, Galápagos no se arrienda. Es decir, son historias que hemos olvidado. Una de las razones, Javier, por la que el Ministerio de Relaciones Exteriores, ayer con Ricardo Patiño, hoy con Guillermo Long, hace estas publicaciones que son numerosas, 10.000, 20.000, 50.000. ¿Dónde se puede encontrar el libro? Se puede solicitarlo gratuitamente desde la próxima semana en el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores. La próxima semana también haces el lanzamiento formal, lo decíamos, en Manta, ¿no? En Manta, ¿Quién va a estar en ese lanzamiento del libro? El canciller Guillermo Long. Ya. ¿Y tú? Él va a presidir, claro, yo como... y parte de los investigadores que conmigo hicieron realidad este texto. Los investigadores... Pero perdona, sí. Javier, que te molesta. Dale. Quería decir, una de las razones fundamentales para estas publicaciones es
algo que se nos ha metido en la cabeza y que parece fundamental: la necesidad de la recuperación de la memoria histórica. En esta campaña electoral, como nunca nos hemos dado cuenta de eso. Hemos visto una juventud, por ejemplo, que se deja engañar fácilmente por promesas electorales, que no recuerda hechos de ayer como el feriado bancario. No digamos el problema de las bases militares norteamericanas, que aunque están cercanas, están mucho más lejos. Entonces, la recuperación de la memoria histórica, que es una tarea bastante dejada de mano por el actual gobierno, hay que reconocerlo, pero que esperamos que Lenín Moreno lo asuma, porque así lo ha dicho que lo hará, como una necesidad de la cultura política del país, no de un partido, de la cultura política de la masa, de la comunidad, de ecuatorianos y ecuatorianas todos. A eso atiende la necesidad de estas publicaciones. Las bases militares, capítulo Ecuador, pero las bases militares de los Estados Unidos en todo el planeta son elementos fundamentales de su política exterior. Por eso te propongo, Jaime, que nos vayamos a Nueva York a través de la línea telefónica, porque ahí está Sacha Llorenti Solís, el embajador de Bolivia en las Naciones Unidas. Hoy Bolivia, como usted lo sabe, también es parte del Consejo de Seguridad por 2 años, es parte de esos miembros no permanentes que están 2 años, y Sacha Llorenti tiene que intervenir en ese Consejo de Seguridad como miembro del Consejo de Seguridad, y hace no muchos días hizo una brillante intervención sobre el problema en Siria, el bombardeo a Siria pretextado por la supuesta utilización de armas químicas. Sacha, estás ahí y nos has venido escuchando. Buenas noches. Sí, buenas noches, Javier. Es un privilegio estar en tu programa. He estado escuchando atentamente las sabias palabras de tu entrevistado. Ha sido para mí una lección de historia que he disfrutado mucho. Sacha, tenemos parte de tu intervención, no hace mucho decía, en el Consejo de Seguridad, cuando increpas a muchos de los miembros de ese Consejo de Seguridad sobre el problema en Siria. Si me permites, quiero compartir con la audiencia de Palabra Suelta parte de tu intervención en el Consejo de Seguridad. A ver si la producción la pone esa intervención, por favor. Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. ¿Dónde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? Esa es una violación gravísima, gravísima al derecho internacional. Y yo creo que es imprescindible que recordemos esas imágenes. Que recordemos que en esta misma sala se nos dijo que habían armas de destrucción masiva en Irak y que eso motivó una invasión. Y esa invasión, después de esa invasión se han registrado 1 millón de muertos. Estamos aquí para defender al multilateralismo. Hemos acordado que esta carta, la Carta de Naciones Unidas, tiene que ser respetada. Y esta carta prohíbe las acciones unilaterales. Ahí estaba la intervención de Sacha Llorenti, que está en Nueva York y en este mismo momento conectados con Palabra Suelta. ¿Qué consecuencias hubo de esta intervención tuya en el Consejo de Seguridad, Sacha? Javier, primero para intentar poner un poco en contexto ese debate del Consejo de Seguridad. El día anterior a este debate, nos encontramos discutiendo una resolución para la investigación del uso de armas químicas en Siria. Había una propuesta rusa, había una propuesta estadounidense, británica y francesa, y los 10 miembros no permanentes del Consejo planteamos una tercera alternativa. Mientras nosotros estábamos en ese afán de discutir y tratar de llegar a un consenso en el Consejo de Seguridad, nos enteramos esa misma noche que sin tomar en cuenta ni las discusiones ni los debates,
mientras nosotros debatíamos y discutíamos, Estados Unidos tomaba una decisión absolutamente unilateral, violatoria del derecho internacional, que además se manifestó, por supuesto, en esos 59 misiles. Ese es en parte el contexto de lo que sucedió antes de ese debate. Las consecuencias del debate, lamentablemente algunos países, sobre todo en este caso Estados Unidos, tienen no solamente una instrumentalización del derecho internacional y que por supuesto actúan sin importarles lo que pueda considerar la comunidad internacional. El presidente Evo Morales decía una cosa muy sabia que yo traté de reproducir en esa intervención. Cuando a ellos ya no les sirve el discurso de los derechos humanos, violan sistemáticamente los derechos humanos. Un ejemplo claro de ellos es la Escuela de las Américas. Cuando a ellos ya no les sirve el discurso de la democracia, organizan golpes de Estado. Nuestros países tienen numerosos ejemplos sobre ello. Y cuando ya no les sirve el derecho internacional, ya no les sirve el multilateralismo, toman acciones unilaterales como de las que el mundo ha sido testigo hace pocos días. Creo que este episodio, me refiero al ataque unilateral, es una gran lección que nos recuerda una serie de otros hechos, como no solamente el de Irak, sino en medio de la guerra y estos conflictos bélicos, la mentira es una moneda común, y creo que es importante, como bien decía el invitado Javier, garantizar que la memoria histórica nos permita, por lo menos, no solamente recordar, sino tratar de luchar para evitar que este tipo de situaciones se repitan. En este mes, precisamente, Estados Unidos preside el Consejo de Seguridad, Sacha, ¿no? Así es. Estados Unidos preside este mes el Consejo. Y precisamente ellos presidiendo esos debates en el Consejo de Seguridad, tomando acciones unilaterales, lanzando estos 59 cohetes Tomahawk, creo que eran, y produciendo la destrucción que han producido, sin dejar espacio para una seria investigación. También se presentó el embajador sirio alegando que ellos son incapaces de usar armas químicas contra su propio pueblo. ¿En dónde vamos a ir a parar, Sacha? ¿Cuál es tu análisis? ¿En dónde está el mundo? ¿Cuál es la locura de este mundo? Creo que estamos viviendo una situación fundamentalmente impredecible, Javier, porque a este hecho de Siria hay que sumarle lo que sucedió hace pocos días en Afganistán, país en el que Estados Unidos lanzó su bomba no nuclear más poderosa, denominada la madre de todas las bombas. Y no solo eso, sino la espiral de tensión que se vive en la península coreana, en la que por un lado Corea del Norte hace pruebas nucleares o lanzamiento de misiles balísticos en contravención de las normas de derecho internacional, sin duda, y al mismo tiempo Estados Unidos hace amenazas que van más allá del derecho internacional. Hoy, por ejemplo, el Consejo de Seguridad tenía que hacer un pronunciamiento, esto es algo público, un pronunciamiento condenatorio a estas acciones militaristas de Corea del Norte, pero se le quitó al texto que usualmente se aprueba en estos casos la frase "a través del diálogo", es decir, la resolución de este tipo de problemas a través del diálogo. Y eso por supuesto nos llena de mucha preocupación. El tema es de que si es que ni siquiera el derecho internacional se convierte en el parámetro o en el punto de referencia para las acciones de los estados, entonces todo puede suceder. Y
el uso de... Una cosa muy importante, por supuesto todos condenamos el uso de armas químicas, biológicas y nucleares, pero más del 90% de los muertos de las guerras son producto de estas armas denominadas convencionales. En Irak decíamos 1 millón de muertos, en Siria hasta ahora más de 400.000 muertos, en Libia más de 50.000 muertos. Y si uno analiza lo que pasa en África, va a ir sumando y sumando miles y miles de muertos. De acuerdo a Naciones Unidas, querido Javier, el mundo está viviendo la peor crisis humanitaria desde 1945, con más de 100 millones de personas que requieren asistencia humanitaria, entre los que están refugiados, desplazados, millones de personas al borde de la hambruna, una situación, por supuesto, desesperante. Lamentablemente, hay temas que la humanidad no ha resuelto. Sacha, está aquí en el piso de Ecuador. El invitado que tengo aquí en Palabra Suelta es un historiador, suscitador de reflexiones políticas también, pero ha hecho poesía, Jaime Galarza Zavala. Si me permites que él te plantee algún comentario, una reflexión. Tú estás en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, eres de Bolivia, eres pacifista, y Jaime Galarza es también un pacifista, Jaime, así te reconoces. ¿Qué comentario hacer a un boliviano que está en el Consejo de Seguridad y que le toca vivir este momento histórico muy crítico de la humanidad entera, y en donde este tema de las bases militares tiene una estrecha relación con este mundo de guerra que hoy vivimos en el planeta entero? Sacha Llorenti ha puesto el dedo en la llaga de uno de los problemas contemporáneos, quizás el más agudo, que es el peligro del desencadenamiento de una guerra total, de una guerra nuclear de la que tal vez ningún ser humano escaparía. ¿Y por qué lo digo esto? Porque si de un lado, como señala Sacha, hay esas provocaciones a Corea del Norte con motivo de sus ensayos misilísticos y demás, allá tenemos auspiciado por los Estados Unidos una potencia nuclear que es Israel, amenazando a todo Oriente Medio, amenazando a Irán, a todo el que se pone por delante. Y es una potencia nuclear prohijada por los Estados Unidos. Es decir, es una política hipócrita aquella de condenar a unos porque desarrollan su energía nuclear, como también lo hemos visto en el caso del desarrollo pacífico de la energía nuclear en Irán. Pero por otro lado, en este señalamiento que hace Sacha Llorenti, él sin duda mejor que yo conoce todas las ambiciones norteamericanas para establecer bases militares en el continente. Y esto va unido a las políticas de arremetida contra los gobiernos progresistas y el establecimiento de gobiernos neoliberales. Establecido el gobierno de Macri, por ejemplo, una de las primeras acciones que ha venido poniendo en práctica es la creación de una gran base militar norteamericana que está negociando para la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Cuando nos referimos a la situación que lo ha mencionado Sacha con toda razón, la situación de Libia, Irak y más, debemos recordar que el pretexto para atacar a Libia y para atacar a Irak era la defensa de los derechos humanos, acabar con la dictadura de Saddam Hussein, que supuestamente tenía bombas de destrucción masiva, acabar con la dictadura de Gaddafi en defensa de los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos han defendido ahí? Lo que han hecho es arrasar con dos pueblos, arrasar completamente, volverlos medio siglo atrás en su desarrollo y obligarles a refugiarse en otros países o, en el caso de Libia, a salir al Mediterráneo a buscar
en barcazas, hundirse, naufragar y morir ahogados, tentando la salvación en Europa en calidad de fugitivos de las guerras provocadas por los Estados Unidos. Sacha. Mire, yo escucho y aprendo mucho de la experiencia, del conocimiento. Creo que existen muchísimas coincidencias y en este oscuro túnel ante la realidad que vivimos, creo que también es importante destacar que existen algunas luces. Y esas luces las estamos viviendo fundamentalmente en nuestra región, en temas específicos como el proceso de la revolución ciudadana o la revolución democrática y cultural de mi propio país. La Constitución boliviana, aprobada por referéndum en el año 2009, no solamente que califica a Bolivia como un país pacifista, sino que además constitucionalmente prohíbe la instalación de bases militares extranjeras. En Bolivia sí había una fuerte presencia militar estadounidense, había una base militar en el corazón del país, en la zona del trópico de Cochabamba, a la que ni siquiera presidente o vicepresidente de entonces podía ingresar sin autorización de la Embajada de Estados Unidos, y que ese era el centro de control no solamente político sino militar del país. Nuestros pueblos, a través de estos procesos revolucionarios, han ido liberando de ellos. Y hay un factor muy importante que era muy bien señalado, es el tema del control de los recursos naturales. En Libia, el pretexto fue muy claro, el pretexto fueron los derechos humanos o la situación humanitaria, pero el objetivo era el control de los recursos naturales. Lo mismo en Irak y lo mismo está pasando ahora en Siria. Entonces, y estas no son novedades, esto se ha vivido a lo largo de la historia del siglo XX, la historia del siglo XIX. Lo que estamos viviendo ahora en el Medio Oriente es producto del colonialismo fundamentalmente británico, que puso en el siglo pasado fronteras por donde le convenía. Es producto además del colonialismo, de esa lógica de apropiación de los recursos naturales. Marcaba muy bien la línea en términos el doble estándar, el doble rasero que existe en la política internacional. El tema de Palestina es un ejemplo clarísimo de ello. Mañana justo tenemos un debate en el Consejo de Seguridad sobre la situación del Medio Oriente. Nosotros nos referiremos, por supuesto, acerca de la situación de Palestina. Este año se recuerdan 50 años, medio siglo de la ocupación israelí en territorio palestino, del inicio de esa ocupación que pese a las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad no ha cesado. El mundo es complejo, pero creo que cuando hay líderes, dirigentes y fundamentalmente pueblos con algunos principios fundamentales claros, creo que existe esa esperanza. Me sumo yo a lo que decía Galeano, ¿no? Que había que mirar a la utopía como ese horizonte que, aunque uno no lo alcanza, nos permite y nos obliga a seguir caminando. Sacha, muchas gracias por haber recibido esta llamada telefónica que te hemos hecho desde Ecuador. Un privilegio estar en tu programa, querido Javier. Un saludo cordial a tu invitado y sobre todo a la audiencia de mi hermano país, de ese pueblo tan querido que es el ecuatoriano. Buenas noches, Sacha. Lo que queda ya de la noche y mañana, como nos has contado, bueno, estando en el Consejo de Seguridad, tienes, creo, sesiones diarias en el Consejo de Seguridad, ahí en Naciones Unidas. Así es, estamos viendo una diversidad de temas, la agenda es muy complicada, más del 70% de los temas están vinculados a África, pero hay otros como, por supuesto, del Medio Oriente, algunos de Europa, de Asia. Existen dos temas de nuestra región en la agenda del Consejo, Colombia y
Haití. Haití. Pero bueno, estamos tratando de estar a la altura del desafío y de la responsabilidad que representar a nuestra región en el Consejo. Reitero el agradecimiento, Sacha, y buena noche. Buenas noches, un abrazo. Un abrazo también. Jaime, al final el embajador de Bolivia plantea, a pesar de la dura situación, una lectura esperanzadora, ¿no? De todas maneras está el ser humano ahí atrás con algunas luces de determinados pueblos que exigen caminar por el sendero de la paz, de los acuerdos, y este debate también se lleva en Naciones Unidas. Yo creo que sí hay lugar a la esperanza. Y hay lugar a la esperanza porque los pueblos pueden estar aplastados, pueden ser oprimidos, pero la esclavitud no es eterna. Recuerdo en este momento una anécdota del libertador Simón Bolívar, cuando los grandes de Caracas le dijeron: Simón, pero ¿cómo puedes levantarte contra un gigante como es de España? Es imposible. Simón Bolívar les contestó: le vemos gigante porque estamos arrodillados. Y ese es el problema de muchos sectores, de muchos dirigentes, de muchos políticos. Parten desde las rodillas, no desde la altura humana, de la inteligencia, de la voluntad de los pueblos. En el Ecuador, los mencionamos ahí con detalle en este libro, hemos ganado 5 batallas a los Estados Unidos. A ver. Les expulsamos de Salinas, les expulsamos de Galápagos, les expulsamos de Archidona, les expulsamos de Manta, y les expulsó el presidente Jaime Roldós Aguilera de la Amazonía al Instituto Lingüístico de Verano, a pesar de todo el movimiento que hicieron los sectores derechistas, los entregados al imperio norteamericano, para conservar en su momento todas estas posiciones, todas estas bases militares. A pesar de eso, triunfó la voluntad de soberanía, de independencia, que alimenta a nuestro pueblo. Y tal vez te olvidas de la expulsión que se hizo a los representantes del sistema económico mundial, que estaban acá en Ecuador también, y cuando les dijo que podían irse. ¿Te acuerdas cuando ocupaban oficinas del Banco Central del Ecuador y que ni siquiera pagaban por ningún arriendo, y también se les invitó a irse del país? Y la expulsión que decretó Rafael Correa del grupo militar de asesores norteamericanos que estaban situados en la embajada. 50 asesores militares de los Estados Unidos. ¿Para asesorar a quién? ¿Para asesorar en qué? Simplemente para conspirar, para ganar influencia sobre altos jefes militares o jefes de la policía o dirigentes políticos, que ese era el papel que cumplían, y fueron obligados a abandonar el país. Es decir, hay lugar a la esperanza porque hay detrás de todo la historia de un pueblo rebelde. Hemos olvidado a Rumiñahui, pero venimos desde Rumiñahui. Hemos olvidado a los héroes de la Revolución Liberal, pero venimos de ellos. Hemos olvidado a los luchadores de distintas épocas, dirigentes obreros, revolucionarios, hombres, mujeres, en fin, pero venimos de ellos, pues. Y el espíritu ecuatoriano está alimentado de esa historia grande, de rebeldía, de no sometimiento a poderes extranjeros. Jaime Galarza Zavala, ya sus citas, llamadas telefónicas la teníamos ocupada, las líneas por el contacto con Nueva York, pero han quedado liberadas, y desde Piñas, si me recuerda la producción el nombre, tengo el apellido Sotomayor, pero Monfilio Sotomayor, desde Piñas. Buenas noches, gracias por su paciencia y adelante con su comentario. Ya. Gracias. Gracias, Javier. Y gracias, Javier. Yo quiero expresar a la distancia un saludo emocionado, un abrazo eterno a mi amigo Jaime Galarza. Te hablo, Jaime Monfilio Sotomayor, desde Piñas. Y apelando a tu extraordinaria memoria, yo quiero que le
ver si Javier, si recuerdas cuando nos reunimos en Piñas, en un cuartucho destartalado en la década de los 60, y desde ahí nosotros abrazamos esa idea antiimperialista que nos acompaña hasta hoy. Un saludo muy especial, Jaime. Un abrazo para ti, Monfilio. ¿Y ese cuartucho destartalado en Piñas, era en Piñas o en algún otro lugar del Ecuador? En Piñas. En Piñas. Sí. Tierra hermosa, ¿no? Tierra hermosa, que según le escuché un día a Edgar Palacios, la ciudad que tiene mayor vocación musical no es Loja, sino Piñas. Ajá. Está a medio camino entre la costa y la sierra, Sí. digamos, y eso lo La influencia de las dos regiones. Y ahí abrazaban desde la década de los 60, decía tu amigo, todas estas ideas antiimperialistas. Bueno, estas ideas yo creo que no desde ahí, estas ideas vienen con Eloy Alfaro, con José Peralta. Ajá. No hay que olvidar que José Peralta es el autor del primer libro antiimperialista de gran valor escrito en América Latina, La esclavitud de la América Latina, escrito en 1927, cuando él estaba exilado en Panamá, en donde desmenuza completamente los distintos mecanismos de dominación de los Estados Unidos. Ideólogo de la Revolución Liberal. Ideólogo de la Revolución, el mejor canciller de la Revolución Liberal, autor de un libro que en el Ecuador no se pudo conocer muchos años, Eloy Alfaro y sus victimarios. Me decía Tatiana Hidrobo, que es una portovejense, también pensadora, historiadora, que la revolución liberal hay que conocerla más como una revolución radical, porque Alfaro quería ir más allá de el principio revolucionario quizá de lo que se estaba ya asentando en la costa, ¿no? La plantación en vez de la hacienda. Pero Alfaro era un radical y tenía sustento ideológico para eso. Bueno, por radical mismo lo mataron confabulados los conservadores con los liberales moderados, como se llamaban. Y José Peralta llegó a decir en uno de sus escritos, El problema obrero, que el liberalismo prácticamente no había cumplido con todas sus metas y que por eso había llegado la hora del socialismo. Ajá. Más llamadas telefónicas desde la ciudad de Esmeraldas. Viene esta llamada telefónica el señor Pablo Pazmiño. Buenas noches y adelante con su comentario. Buenas noches, don Javier. Un saludo cordial a usted por su lindo programa. Soy su habitué. Y también para mi maestro y director Jaime Galarza Zavala. Me da un gusto verlo, a quien me ha orientado en mi formación durante toda la vida, podría decir. Saludo cordial, Jaime. Quiero opinar sobre el antiimperialismo, del que tú eres el ícono de la lucha en nuestro país. Y pienso yo que, como tú decías, hay que reivindicar a muchos luchadores populares en el Ecuador que han estado olvidados. Recuerdo, por ejemplo, a Fernando de Aquilema. Recuerdo, por ejemplo, a los luchadores del 15 de noviembre de 1922, en lo que yo he llamado la comuna de París en el Ecuador, porque fue realmente el control de los obreros de la ciudad. Y con muchos otros que se escapan los nombres ahora. Quiero hacer una pregunta, Jaime, quiero hacerte. ¿Qué hacer ahora para nosotros? ¿Cuál es nuestro compromiso en esta lucha antiimperialista en la que hemos estado comprometidos toda la vida, tú y yo, como lo sabes muy bien? Gracias. Un saludo cordial. Bueno, gracias, Pablo, por tu saludo y un abrazo para ti. ¿Qué hago yo ahora? Lo de siempre. Escribir, hacer poesía, investigar nuestra historia, mirar con emoción las luchas de América Latina y en lo poco que puedo, ya en el terreno de la práctica, hacer algún tipo de acción en pro de las buenas causas. Por ejemplo, sin ser militante de Alianza País, que nunca me he afiliado a esta organización, he sido un defensor apasionado, si se quiere, del proceso de la Revolución Ciudadana en todo lo que amerita ser reconocido ese proceso.
sin por ello dejar de ser crítico de defectos tan graves como el sectarismo, etcétera, etcétera, que no vamos a poner a juzgar ahora. Y por esto mismo, yo he participado últimamente en varias provincias, en diferentes reuniones, alentando el apoyo a Lenín Moreno, porque creo que Lenín Moreno sí representa una opción esperanzadora en este momento difícil del Ecuador y de América Latina. Sectarismo has dicho, y no quieres ahondar, has advertido, y está bien, pero el sectarismo es un problema. Te va distanciando de determinados grupos que deben de estar apoyando los procesos. El sectarismo es un mal contrarrevolucionario. En todo proceso donde se ha presentado el sectarismo, se ha triunfado, ha arruinado ese proceso revolucionario. En Cuba no pudo triunfar. ¿Por qué? Porque Fidel Castro lo advirtió muy temprano. En el primer año de la revolución triunfante, él desencadenó, digo la palabra precisa, desencadenó una verdadera denuncia y lucha contra el sectarismo. En este caso ejercido por viejos dirigentes comunistas que habían estado en contra de la lucha armada de Fidel Castro, pero que al momento del triunfo se convirtieron en fervorosos partidarios de la revolución para usufructuarla. El caso de Aníbal Escalante y otros. Y ese sectarismo que comenzó a dividir, a romper las filas de la revolución cubana, fue combatido, denunciado por Fidel Castro. Por eso se mantuvo la revolución. Tú verás que a lo largo de más de 50 años, el tema sistemático que movía a Fidel en sus conversaciones, sus artículos, en su discurso, era la necesidad de la unidad de los revolucionarios. Y eso es lo que aquí en el Ecuador, desgraciadamente, no siempre se aplicó en el proceso de la revolución ciudadana. Ha habido sectarismo que alejó a grupos, alejó a personalidades, alejó a sectores del pueblo. Y como que hubo una derecha dentro de la propia revolución que negaba a la revolución. Como en toda revolución. Ajá. Siempre hay corrientes derechistas, muy hábiles desde luego, porque una de las características de la derecha es la habilidad para penetrar, para dominar, para confundir. Y en la época actual, con mayor facilidad, porque tienen el aval de grandes medios de difusión y de redes sociales, y tienen capitales muy grandes disponibles, que van desde la banca privada hasta los banqueros prófugos tipo Isaías, o el apoyo disimulado, encubierto o abierto de la CIA o del Pentágono. De manera que la derecha se ubica con facilidad porque tiene muchos auspiciantes y muchos mecanismos de penetración. ¿Te parece que se hizo un buen trabajo en el tema cultural? Yo digo que es algo que nos quedó debiendo la Revolución Ciudadana. Han pasado 9 ministros de Cultura. 9 ministros en 10 años. Deja que pensar. Nos hace ver que lo que no hubo es realmente una política cultural permanente, consistente. Ha habido adelantos, ha habido progresos, una ley que finalmente se llevó a dictar, pero en medio de confusión, en medio de conflictos que no debían existir, y donde también el sectarismo brilló, porque fue el sectarismo lo que alejó a determinados valores del arte, de la literatura, de la ciencia, a determinados grupos que por no estar encasillados o por no tener el carnet de los militantes de Alianza País, no eran reconocidos como valores propios de la cultura ecuatoriana, aparte del menosprecio o la subestimación de la riqueza de las culturas populares, de las culturas indígenas, y no solo indígenas, y no solo de sectores populares conocidos como tales, sino de la masa misma, porque la masa es creadora de riqueza cultural, Sí. aunque solo fuera a través de la gastronomía. Pero la Sierra Centro, mayoritariamente de población indígena, población
del campo no votó tampoco por la Revolución Ciudadana en este reciente proceso. Así es. Habría que averiguar cómo actuaron, en qué forma las autoridades de este gobierno, digamos gobernadores u otros representantes, porque ha sido casi matemático. Donde había malas autoridades, había menos votación, más alejamiento de la masa popular. Ahora, ¿qué hacer con temas todavía más sensibles, más específicos, quizá más delicados? El tema de la mujer, por ejemplo. Reconocer esa especificidad, ¿no? Ese problema concreto que hay en las sociedades actuales. ¿Cómo enfrentarlo desde un proceso revolucionario? Bueno, yo creo que más bien en ese terreno sí hay que reconocerle un mérito importante a la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Nunca en la historia del país tantas mujeres han ocupado funciones tan diversas y de importancia, desde las primeras funciones parlamentarias, ministerios diversos, gobernaciones, en fin, que no lo hayan tenido siempre en forma lúcida o con aciertos es otra cosa, pero ha habido una presencia de la mujer, lo cual significa que se le ha concedido un valor que antes no se lo reconocía. Antes había mucho más prejuicios frente a la mujer de lo que ahora existe. Eso no quiere decir, sin embargo, que hayamos logrado imprimir el sello del respeto profundo y del sentido de la equidad entre hombres y mujeres. Eso no, porque algo anotó Lenín Moreno en el curso de la campaña, cuando dijo, hemos de reconocer que ha faltado educar el espíritu, ha faltado en ese sentido educar más al hombre y a la mujer ecuatoriana. Yo creo que eso sí ha sido una falencia y es explicable porque aquí prevalece todavía y creo que han ido aumentando los valores del consumismo, por ejemplo. Los valores del consumismo que convierten a la mujer en un objeto de simple publicidad o propaganda, para citar un caso. El valor del consumismo, por una parte, y bueno, toda clase de desviaciones típicas de una sociedad machista que venimos arrastrando desde antes. Pero las mujeres también se quejan de una política muy conservadora frente al tema de la mujer. Por ejemplo, cuando la mujer plantea, yo soy la dueña de mi cuerpo, no quiere decir que quiero hacer lo que me da la gana con mi cuerpo, pero soy la dueña de mi cuerpo y nadie me tiene que decir qué hago con él. No sé si me explico lo que te quiero plantear. Sí, tú estás refiriendo seguramente o de paso al tema del aborto, por ejemplo. El tema del aborto. Sí, yo creo que en sentido hay mucho conservadorismo todavía, hay mucho conservadorismo. Ojo que, perdona la interrupción, que no quiere decir que si planteas el tema del aborto es porque las mujeres están queriendo abortar. Ese no es el tema. No, no es ese el tema. Es el respeto a la decisión de la mujer. Sí. El respeto a la decisión que fundamentalmente tiene que ser tomada por ella. Pero obviamente también hay que considerar que la mujer no deja de estar y está más bien muy influenciada por desviaciones de tipo sexista, por ejemplo, que nos trae, para citar algo, la cultura norteamericana o los culebrones que se dicta en la Venezuela capitalista, en México o en cualquier lugar, en donde se desvía el verdadero papel o el verdadero valor de la mujer hacia planos en donde es simplemente objeto de disputa entre objeto de celos, de ambiciones, todo lo que conocemos a través del pésimo cine y de las malas telenovelas que sufre el Ecuador y que en gran parte influencian las mujeres. Habló Sacha Llorenti, vamos cerrando, Jaime, habló Sacha Llorenti de que los dos temas que el Consejo de Seguridad trata relativo a América Latina son Colombia y Haití.
En el tema de Colombia estamos involucrados nosotros, incluso en esta negociación concreta con el ELN, y en el tema de Haití también hemos estado involucrados nosotros. Había la misión de paz para Haití, MINUSTA era conocida, Ecuador participaba, más bien con un contingente del Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y con Haití particularmente, como región, hemos sido muy ingratos. E históricamente, Bolívar le debía mucho a los haitianos. Así fue. Haití se liberó del yugo extranjero, en este caso francés, mucho antes de que el resto del continente se liberara del yugo español. Y los gobernantes haitianos no solo le brindaron refugio a Bolívar, sino apoyo con hombres, armas, en todas las formas. Y no hemos sido gratos, en verdad. Le dejamos que Haití fuera gradualmente oprimida, pisoteada por la misma Francia, en fin de cuentas, pero sobre todo por los Estados Unidos. Cierto, eso es lamentable, pero no es solamente el caso de Haití ni el caso de Colombia. Lo que está sucediendo ahora con Venezuela. Es terrible. Lo que sucede con Venezuela es tremendo. De Colombia tenemos una cantidad enorme de refugiados auténticos. De Venezuela tenemos algunos refugiados auténticos, pero muchos propagandistas contrarrevolucionarios que han invadido en gran parte las ciudades del Ecuador, Quito, por ejemplo, durante la campaña electoral, para crear y difundir la imagen del chavismo como una cosa monstruosa, Maduro como el peor gobernante. Sin embargo, de que hacen tanta propaganda contra el gobierno de la Revolución Bolivariana, con todos los recursos que tienen de millones de medios de comunicación y más, no han podido derrocar a la revolución chavista, como ellos le llaman. No han podido porque hay una implantación de los principios, de los logros, de las conquistas de la Revolución Bolivariana que son auténticas. Por eso, ¿a qué están apelando ahora? A la intervención de los Estados Unidos. Y esa intervención está en marcha. No podemos dejar de reconocer que hay ese peligro, porque Donald Trump, con toda la política esta un poco misteriosa o ambigua con la que se presentó, está dando demostraciones de sometimiento, si no está de acuerdo, de sometimiento a los grandes señores de la guerra, por ejemplo. En el caso de Siria, el caso ya lo relató Sacha Llorenti, lo relató muy bien en el caso de Siria, bombardeos indiscriminados de Siria, el lanzamiento de la bomba, la madre de todas las bombas, no nuclear, pero con capacidad para destruir con 2 o 3 bombas de esas, tal vez la ciudad de Quito. Es decir, y luego el rodeo que se está haciendo de bases militares a Rusia. No son bases de paz, no son bases comerciales, son bases militares que se están estableciendo en Polonia, Estonia, Lituania, en 4 países periféricos de la antigua Unión Soviética, en las vecindades de Rusia. Es parte de la política global de dominación del mundo. Y Venezuela juega ahí con su petróleo, con su posición política y más. Y el Ecuador juega y toda América Latina juega. De ahí que creo, sin que esto sea un comercial, que este libro va a ayudar mucho a entender lo que pasa en América Latina y en el mundo actual. Has hablado de la Revolución Bolivariana de Chávez y yo creo que algún día habrá que hacer un análisis histórico de lo que fue Chávez y lo que podría uno calificar su generosidad en política exterior. Hay que recordar que Chávez hasta vendió gasolina muchísimo más barata a pueblos del sur de los Estados Unidos en la crisis energética. Él les acercó gasolina venezolana porque estaban desatendidos por su propio gobierno. Eso hizo, entre otras cosas, Chávez, y la solidaridad con cualquier otro país latinoamericano que pedía ayuda a Venezuela.
Chávez concurría con mucha generosidad. Algún día habrá que hacer ese inventario, Jaime. Sí, tú señalas algo importante. La Venezuela anterior a Chávez, por razones de negocio, había establecido una gran cantidad de distribuidoras de gasolina y otros combustibles en territorio norteamericano. Con la Revolución Bolivariana, estos negocios pasaron a poder del gobierno de Chávez, y eso que estaba en territorio norteamericano sirvió para lo que tú dices, para los barrios negros, por ejemplo, para los barrios más pobres de los Estados Unidos, que se les daba la gasolina más barata. El libro Bases Militares Norteamericanas en el Mundo, capítulo especial Ecuador, ha sido el centro de esta conversación. Podría yo también decir el pretexto de esta conversación. Se va a presentar formalmente en Manta la próxima semana, el miércoles 25 de abril. El martes 25 en la Universidad Laica Eloy Alfaro, a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. El libro se puede conseguir en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gratuitamente desde la próxima semana. Desde la próxima semana. Si hoy es 19... Sí, tienes razón, martes 25 de la próxima semana. Tenía una pequeña duda. Agradecerte, Jaime, por haber estado aquí con nosotros. Y agradecer al público que ha llamado, a los amigos que han mandado un abrazo, que yo los respondo con el mismo cariño. Ah, me faltaba un detalle. Tú escribes todas las semanas en el diario El Telégrafo. Mañana jueves, escribo los jueves. Sí. Mañana en jueves hablo sobre una batalla oculta en las últimas elecciones del Ecuador. Ajá. Y a propósito de lo oculto, también nos hablaron de Daquilema Rey, ¿no? Y lo debes de recordar también, a este personaje de la historia del Ecuador. Uno de mis principales cuentos, diría yo, es una obra de narrativa que se llama Cuentos de Piedra, se llama Furia, y es una historia recreada, historia literariamente, de la epopeya de Fernando Daquilema. Daquilema Rey. Daquilema Rey. Nos vamos. Muchas gracias, a ti, Javier. Jaime, y a usted, como siempre, le agradecemos la compañía. Pásela bien. ¿Ya te quieres ir?